Qué privilegio que el cristiano tiene la bendita palabra en sus manos. Amado hermano, hermana, y a la gran cordial invitación, pues, cada momento a Biblia, ciertas verdades que la palabra del Señor no kutchkawach. En el principio, pues, algún hermano o hermana, pues, coger una meta, van a trazar, o coger plan que van, pues, van a lograr algo. No sé, un negocio, un samaj, o un estudio, o una chinak que atat na lograr, habrá una buchoch, una chech, no importa. Chawatat pues cojo una chinak que tiene algo de valor. Y jara pues de que ya troban motivar, ya troban instruir a que realmente no van a alcanzar jara chinak. ¿Por qué? Porque hay valor, chawatat. Porque el sistema del mundo está lleno de valores. Cuando se encuentran valores, no se trata de valores morales, sino que valor es que sí no van a valorar mucho. Mas sin embargo, pues el cristiano es influenciado por el sistema del mundo a que realmente no escoger valores que realmente la palabra realmente está lejos de eso. Por eso el apóstol Pablo, mis amados hermanos, ellos van a instruir a buscar valores altos, valores eternos. Para el cristiano, ¿cuál es el valor más alto que debe de ser? Es Dios mismo. Pero más sin embargo, en el sistema del mundo, los valores están basados en la metafísica. ¿Qué es la metafísica? La metafísica es algo que es algo que pero sean en cristiano y vamos a invertir en tiempo por muchos años. Soy creyente desde hace 50 años y no he logrado nada. Mas sin embargo, en el sistema del mundo, cuando tratan luchar, sufrir en la vida material, en 3 años cojo una checha. En 5 años cojo una bochoch de 3 a 5 nivel. Son logros, pero harán nuestra metafísica, algo que nachap, algo que nachat. Pero para el verdadero creyente, para el verdadero cristiano, ¿cuál debe ser el valor más alto para él? Para el apóstol Pablo, el valor más alto es el amor de Cristo. Hermano, acá Biblia. En Filipenses capítulo 3, versos 3 hasta el versículo 9. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Quién es Pablo? Pablo no es cualquier hombre. Pablo, antes de llegar al conocimiento de Cristo, Pablo era un gran hombre, respetado en Israel. Era el jefe de Sanedrín. Pablo, en su vida intelectual, es doctor de la ley. Es decir, es el abogado en Israel. Pero Pablo, cuando llegó a entender, cuando Jesús llamó a Pablo, cuando él se encontró con Jesús, después de eso, Pablo llegó a entender. Y por eso Pablo nukutzkawach en versículo 7 y 8. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Para Pablo realmente, cuando son perseguir la iglesia, pues está ganando títulos ante los sacerdotes. ¿Por qué? Porque era celoso de su ley. Era un gran tradicionalista. ¿Por qué? Porque los cristianos están abominando la ley. Entonces Pablo, con tantos títulos, con tanto respeto, que tajino servir es se al pueblo de Israel, pues cuando se pone al conocimiento, cuando realmente Jesús son presentar el apóstol Pablo, y Pablo no lo he estimado como pérdida. Pablo no sabe que lo que es ganancia y pérdida. Pablo no sabe un pensar de contabilidad, de ganar y pérdida. En su vida como fariseo, pues está ganando títulos, pero más sin embargo, cuando se pone al conocimiento de Cristo Jesús, todo era pérdida. ¿Por qué? Porque nada más está haciendo para respetar su tradición, su religiosidad, pero realmente no tenía nada de provecho. Entonces, ¿cuál es el valor más alto para Pablo? El amor de Cristo. Ese es el valor que sí vale la pena. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. El conocimiento no es un conocimiento intelectual. Pablo, mucho antes de tener un conocimiento intelectual, sino un conocimiento personal con Cristo Jesús. Pablo van a tener un encuentro con Jesús de camino a Damasco. Ese fue el conocimiento para él. Esa es una relación personal. Pablo por la excelencia. En griego es por experiencia. No es nada más de estudiar, no es nada más de estudiar la vida de Jesús, conocerlo intelectualmente, de ciencia, no, sino un conocimiento personal. Ese es el conocimiento que tuvo Pablo. Y Pablo nos usa una palabra más. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por
basura para ganar a Cristo. Títulos: fariseo, tradicionalista, religioso, perseguidor de iglesia. ¿Cuál es la intención de Pablo de seguir la iglesia? Es de ganar respeto. Pero más sin embargo, después del conocimiento de Cristo, todo esto lo tengo por basura. ¿Y qué es una basura, hermanos? En términos griegos, la basura es algo o cada cosa desperdiciada. O puede ser kabir, estiércol. Un estiércol es totalmente monahotra. Forman a considerar su vida social. Para Pablo, el que tiene valor es el amor de Cristo, porque Cristo redimió el apóstol Pablo, porque Cristo justificó el apóstol Pablo por medio de la fe. No es por medio de las obras que él hacía, sino por la fe en Cristo. Y Pablo tuvo una relación personal con Cristo Jesús. Ese es el que tiene valor para el apóstol Pablo, es el amor de Cristo. No es que él es fariseo, no es que él es doctor de la ley, sino que más sin embargo todo esto lo tengo por basura. El que tiene valor para mí es el amor de Cristo, porque Cristo me redimió, Cristo me justificó. No es por mis obras, sino por la fe en Cristo Jesús. Ese es el valor eterno para el apóstol Pablo. Él nunca dijo porque yo soy fariseo de fariseos, porque yo soy hebreo de hebreos. Aunque el apóstol Pablo no dijo, yo tengo de qué jactarme, porque al octavo día Pablo os van a circuncidar, porque él es fariseo de fariseos y es un doctor de la ley respetado. Pero Pablo, lo tengo por basura. No me sirve para nada, sino que para mí el que vale, el que tiene valor es el amor de Cristo. Para mí vale la pena. Es el amor de Cristo. El amor es el amor más alto. Es el amor de Cristo. Pablo, no solo el amor de Cristo vale la pena. Para Pablo el valor más alto también es vivir en Cristo Jesús. No solo su amor, no solo que Él me redimió, me justificó, sino también vivir en Cristo Jesús para mí vale la pena. Ese tiene un valor más alto que las cosas terrenales. En Filipenses capítulo 1 y versículo 20 y 21. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. También para Pablo el valor más alto es vivir en Cristo. La vida en Cristo. Para Pablo, como la muerte. Para Pablo realmente nunca y nunca jamás temer a la muerte. Más sin embargo, Pablo nada más usa la muerte como una solución. Porque el valor más alto para Pablo es glorificar a Dios en su vida. La muerte nada más es una ganancia. El que vale para mí es vivir en Cristo. ¿Lo vivió Pablo? Sí lo vivió. Persecuciones, maltratado,
¿Sabes Pablo? Hasta la muerte. ¿Por amor a quién? A Cristo. Porque Pablo llegó a entender el valor más alto. Es el amor de Cristo. Otro, el vivir en Cristo. Hermanos, ¿cuál es el valor más alto? Es que en van hubo choche, hermano, de 10 niveles. Con valor chinochnan. Es que en un pedazo ulef más con el valor chinoch. Es que en un negocio por con más valor chinoch. Un chech un mod por más con valor chinoch. Hermanos, no es que sea algo malo. Como cristianos, realmente nuestra mente debe de ser que realmente yo el apóstol Pablo siempre se van a instruir a las iglesias donde va a carta. Lo mismo si van a instruir a los filipenses de ver las cosas celestiales. No solo para no solo para Pablo, el valor más alto es el amor de Cristo, el vivir en Cristo. Pedro, el valor más alto es obedecer a Dios. El valor eterno, el que pesa más para Pedro es obedecer a Dios. ¿De qué manera? De enseñar su palabra, de guardar la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de la persecución, Pedro siempre mantuvo su convicción de enseñar y de predicar la palabra. Hasta en Hechos capítulo 4. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Cuando Pedro y Juan se han predicar, shepet los sacerdotes, shepet los principales en Israel, y shikash al concilio. Bueno, ¿qué mejor hijo? Nakshi autoridad yushish para que nean nikut unichol por Jesús. Con tanta discusión, pues Pedro shuich, si es justo, ashish kanimah primero antes que a Dios. Pero chuanen cha Pedro primero van a obedecer a Dios que ashish van a obedecer. Entonces, ¿qué valor shutzat el apóstol Pedro? Porque enseñar y predicar la palabra del Señor en medio de persecución, ¿por qué? Porque tenía un valor para Pedro de enseñar la palabra del Señor, de guardar la sana doctrina, porque en ese tiempo, con fariseos, saduceos, tantas religiones en el pueblo de Israel, pero no que guardar el apóstol Pedro la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el valor más alto para Pedro, es enseñar y guardar la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es: ¿qué valor tiene Dios en tu vida? Realmente
¿Qué grado tiene Dios en tu vida, mis amados hermanos? ¿Tiene un valor alto o tiene un valor inferior? Hermanos, para la iglesia primitiva, la primera iglesia, el valor más alto es guardar la palabra del Señor. Después de un tiempo, casi a finales del siglo I, el valor más alto para la iglesia es guardar su fe, a pesar de la persecución. En el segundo siglo, cuando los padres apostólicos, después de los padres de la iglesia, ¿cuál es el valor más alto? Es mantener su fe. Nunca negaron su fe, a pesar de la persecución, a pesar de que negar fe por los emperadores romanos, a pesar de que los cristianos y leones, pero jamás que negar que fe. ¿Por qué? Porque ese es el valor más alto. Entonces hoy día, valor, hermano, la vida material o Dios está en primer lugar. El apóstol Pablo dio a entender que para él el que tiene más valor es el amor de Cristo, es vivir en Cristo. Para Pedro el valor más alto es obedecer a Dios. Para la iglesia primitiva el valor más alto es guardar la sana doctrina. Y hoy día, como iglesia, como pueblo del Señor y como sus hijos, ¿qué tiene más valor para nosotros? ¿Es mi vida material o es mi vida en Cristo? Hermanos, el apóstol Pablo, yo creo, invitar, yo creo, van a instruir a que realmente que Dios tenga un valor alto en nuestra vida, que Dios realmente sea el que está en primer lugar en nuestra vida, en nuestro servicio a Dios, de servir a Él, no importa en qué área atatnan servir a Dios, pero que Dios tenga un valor alto en tu vida, porque eso es lo que quiere Dios para ti. Y que esta palabra de Dios sea de bendición a tu vida. Oremos. Padre eterno que estás en tu trono, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, como humanos a veces nos enfocamos más a nuestra vida terrenal. Somos tan materialistas porque dudamos tanto de ti, porque tú nos llamas a buscar primeramente tu justicia, tu reino, Señor. Dios, ¿dónde está nuestra fe? Dios eterno, porque enfocamos nuestra mirada sobre el mundo, Señor, y queremos gozarnos acá y olvidarnos de las cosas celestiales. Hemos fallado como tus hijos, como tu pueblo, como tu iglesia. Señor, el apóstol Pablo llegó a entender más que la vida intelectual, más que su posición social, el que vale para él es tu amor, tu justicia sobre la vida de él y tu obra perfecta en la vida del apóstol Pablo. Gracias, Señor, por tu palabra, y que esta sea una bendición a nuestras vidas y a cada familia, hogar, Señor, donde llegó tu palabra por medio
de este canal. Gracias, oh bendito Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén.